sesión número 5 del diplomado en biomática. Estamos siguiendo hablando de procesos. Tenemos que, anteriormente hablado de procesos, la primera parte, vamos con la segunda. En esa primera parte vimos análisis espacial, primera ley de Tobler, consulta espacial, medición, análisis topológico, que recordar un poquito el concepto de topología, análisis de superficie, de forma muy general, pero lo mencionamos, creación de capas vectoriales, particularmente vectorización de líneas y polígonos. Siguiendo, consulta y operaciones de base de datos. A veces es más simple, podemos efectuarlo a una capa o varias capas, una simple consulta, es lo más simple. Consultarlo, entendemos, con una operación la cual preguntamos para todo gráfico de algún tipo. Cuestión simple, generalmente basada en conceptos que son muy sencillos. Por ejemplo, aquí estamos, en este ejemplo, estamos en una consulta de SIG típica en una base de datos general. Aquí seleccionamos para algunos polígonos, observen cómo se marcan en amarillo. Y se resaltan los registros de la tabla asociados a algunas características que nos interesan. Puede ser que hayamos tocado simplemente con el botón, con el cursor, shift, tac, o que hayamos hecho alguna consulta en la tabla de atributos. Y también se refiere de esa manera. Por ejemplo, ya con consulta temática podemos hablar de la comunidad temática de datos espaciales de por sí es una fuente importante de información. Podemos hacer preguntas como, ¿qué países tienen un producto interno bruto mayor que Venezuela? ¿Qué países han experimentado un crecimiento económico el último año? ¿Cuántos países tienen más de 200 millones de habitantes? Es decir, estamos trabajando con la información temática, que es la que está asociada la que está inmersa en los atributos que relacionamos a los componentes espaciales. Aquí, por ejemplo, en la anterior tenemos los países. Y tienen distintos campos, distintos atributos. Campo puede ser población, puede ser área, puede ser PIB, etc. ¿Cómo hacemos este tipo de búsqueda? Lo hacemos a través de un lenguaje estructurado que se llama SQL. SQL es el acrónimo de Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje de consulta pensado en el manejo de datos, que incluye elementos para realizar aquellas operaciones habituales que se presentan en el uso de la base de datos. Una sentencia SQL tendrá habitualmente como forma la siguiente: select, una lista de columnas, from, de una tabla, donde una condicional, una expresión condicional. Esta es, en esencia, la estructura básica de una sentencia SQL. Que puede ser que se le agreguen otros comandos o otras etiquetas. Puede ser agrupado por o distinto. Hay varias etiquetas, eso lo podemos ver después. Por ejemplo, aquí, vemos un ejemplo. Select asterisco, es decir, todas las columnas de la tabla países, donde la moneda sea igual a euro y la población actual sea mayor a 400 millones. Es decir, damos donde estamos dando dos condiciones. Unidad a través de la conector I. Por ejemplo, conector OR, que tenga tantos habitantes o tenga X características. Esta consulta recupera todos aquellos registros en donde la población actual supera los 40 millones y la moneda sea el euro. El asterisco indica que cada uno de los registros debe recuperarse en todos los campos existentes. Seguimos. Consultas espaciales. Yo puedo con el cursor hacer un rectángulo, por ejemplo, y se selecciona todo lo que aparezca en el ámbito de ese rectángulo. Aquí, por ejemplo, se puso en amarillo todo lo que entra en este rectángulo. ¿Lo ven? Seguimos. Operaciones geométricas con datos espaciales. Una operación geométrica muy utilizada es la que llaman zonas de influencia, que en inglés dicen buffer. Es de uso habitual. Por ejemplo, zonas protección costera, zonas legales. Por ejemplo, la vialidad normalmente se establece en una vía de alta circulación que alrededor de los 100 metros al norte o al sur de esa vía, alrededor de esa vía, no debería haber construcciones. Entonces podemos hacer una área de influencia y establecer ese polígono donde no se puede construir, alrededor de esa línea. O en el caso de hidrografía, las quebradas, donde no se puede
hacer ningún tipo de construcción alrededor de una quebrada, que puede ser 500 metros de la quebrada, en función de lo que definan los consejos municipales, que es el área de cauce habitual de ese río, o los analistas, los técnicos. Otra operación geométrica con datos vectoriales, solape. Tenemos operaciones de solape, recorte, diferencia, unión, unimos dos conjuntos, o intersección. La intersección de estos conjuntos me da esto. La diferencia de esto, ¿ven? O el recorte de este pedacito a esta poligonal. Esas son funciones que entre dos conjuntos. ¿Seguimos? Otra operación de solape, intersección. Tenemos aquí esto de entrada, esta de entrada, intersectamos las dos y me genera un área con 4 polígonos que tienen parte de la base de datos uno y otro. Por ejemplo, este que está aquí tiene esta información de acá junto con esto. Y lo llamamos en otro propio. Es decir, Cambisol y Pastizal, otros son Cambisol y Matorral, etc. Seguimos. Otra operación solape. Aquí tenemos la unión de ambos. Esto que está aquí termina siendo ahora una sola capa de información y se integran en la base de datos de alguna manera, los atributos, las tablas. Juntar capas. En este caso estamos juntando la roja con la azul, la juntamos y lo que hacemos es sumar los atributos. Disolución. Este es un ejemplo del estado Trujillo, si no recuerdo. Aquí ustedes pueden ver la división político-territorial por parroquias. Hicimos un disol para eliminar las parroquias y que me quede solamente un disol por parroquia y que me queden los municipios. Aquí está. Básicamente el disol lo que hago es integrar las capas que tienen la misma información. En este caso que integramos la que van las parroquias que sean del mismo municipio. Aquí teníamos ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro parroquias se integraron en el municipio. Aquí, una, dos, tres, cuatro parroquias en este municipio. Aquí, bueno, aquí todos los municipios tienen cuatro. Porque, uno, dos, tres, tiene cinco. Pasamos. Otra operación sencilla que hay en los SIC, en QG y creo que en GBSIC también, envolvente. Tengo una serie de puntos, genérame una capa, un polígono que me envuelva todos los puntos, aquí está. O el círculo mínimo que envuelve todos los puntos, aquí está. El rectángulo mínimo, aquí está. Lo van a ver con Giovanni en GBSIC. Bien. Seguimos. Generalización de líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, las líneas que son así como rectas. Tac, 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 tac. Producto probablemente de un raster. Si yo paso eso a vector, me sale esta línea negra así. Y hago una generalización de la línea, la suavizo para que sea más parecido a un río. Que supongo es lo que estamos viendo acá. Y esto es normal, es un elemento de calidad. Modelo de elevación, eso sí ustedes lo vieron en la parte de cartografía. Es probablemente el dato cartográfico de mayor importancia entre los SIC que se emplean virtualmente. Su relevancia deriva del hecho de que es fundamental en la práctica de los procesos que estudian en un SIC, sobre todo cuando estamos hablando del terreno, superficie y relieve. Con estas operaciones basadas se pueden hacer cálculos simples, pendientes, son parámetros más complejos, comportamiento hidrológico, zonas que según la característica del relieve, pisos altitudinales, por ejemplo, etc. La creación de un modelo de elevación implica en menos casos la utilización de modelos de interpolación. Es decir, nosotros si vamos a crear un DEN a partir de información que se levantemos en campo, puntos, vamos a un punto con GPS, vamos a un punto, y vamos a interpolar eso. Es un proceso matemático que me permite a través de la información puntual que tengo, generar información alrededor de ello. ¿Sí? Generar información. Seguimos. Por ejemplo, análisis hidrológico. Podemos, a partir del DEN, dirección de flujo, sacar ¿cómo se llama esto? Las corrientes, el drenaje. Y, obviamente, ver la dirección de flujo del drenaje.
La extracción de redes de drenaje es una de las tareas principales del análisis hidrológico. El objetivo de este proceso es definir entre las celdas del modelo de elevación cuáles forman parte de los cauces y cuáles no. En aquellas que forman parte de los cauces se asume que existe, por lo tanto, un flujo encauzado. En la restante, el flujo es en ladera. Creo que eso más o menos obvio. Seguimos. Aquí tenemos resultados. Claro, aquí, por ejemplo, estamos sacando la red de drenaje a partir de un DEN y generamos una cosa muy interesante, que son las cuencas, subcuencas. Es decir, las que están asociadas a los ríos y son los que tributan el área asociada a los drenajes. Cuencas y cuencas. Seguimos. Modelo de elevación. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de visibilidad, o donde podemos determinar que se puede observar desde un punto determinado en función del relieve. Pues si yo estoy aquí ubicado, puedo más o menos identificar qué elevaciones tengo que me van a impedir observar áreas. Por ejemplo, desde el punto, lo blanco en teoría es lo que puede observarse, lo negro lo que no. En lo negro tengo barreras. Es bien ver. Obviamente el terreno. Seguimos con modelo de superficie. Aquí a partir de información puntual, le mencionaba hace rato los GPS para medir la altura, pero también podemos tener estaciones meteorológicas, hidrológicas, en las cuales yo tengo información puntual y a partir de la cual yo puedo generar información. Tengo aquí, por ejemplo, estaciones. Este que está aquí puede ser producto de estaciones, leyendas esto quiere decir precipitación. Puede ser producto de 900 o 1000 estaciones hidro de captación de la precipitación, y ese valor puntual yo lo extrapolo a través de un método de interpolación y genero esta información. El proceso de interpolación es un proceso matemático, podemos recrear zonas sin datos. Eso es interpolación. Este método nos permite conocer valores desconocidos en diferentes observaciones y se aplica a cualquier fenómeno espacial. Obviamente se basan en observaciones cuantitativas, no cualitativas. Métodos comúnmente utilizados: el de la distancia inversa. Aquí tiene información. Este interpolador equivale a trazar la línea recta entre dos valores conocidos, por lo tanto. El método de interpolación es bueno cuando se tratan de puntos muy espaciados. Y no obstante, si la información es muy importante, una buena alternativa es kriging. Kriging es un método de interpolación que inclusive requiere que la data se comporte de una forma, de una distribución normal. Aquí estamos hablando de geoestadística. Eso es importante. Plan es otro método utilizado para valores que varían poco y lentamente, como como el modelo de elevación. En la misma explicación del método dice que es algo inexacto, puede haber errores, entonces, pero es un valor suave. Kriging, como mencionaba, es parecido al IW y requiere ya manejo estadístico. Perfecto. Podríamos entonces recordar que hemos visto consultas, operaciones espaciales con base de datos, hemos hablado de SQL, hemos hablado de operaciones geométricas y de vectoriales, hemos hablado de modelo de elevación, hemos hablado de análisis hidrológico y hemos hablado de modelo de superficie. El modelo de elevación a per se es un modelo de superficie, pero modelo de superficie puede ser precipitación, temperatura, parámetros que podemos obtener de forma puntual con estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas, y a partir de los cuales podemos nosotros generar información a través de interpolaciones, procesos matemáticos, a través de distintos algoritmos, distintos métodos, Kriging, spline y inverso de distancia, cualquiera. Ya. A la próxima clase nos esperamos.